Pero o sea que tiene chances de yo creo volver que a sí, ser yo creo que discutido. sí, yo creo que hay el sector político no le dio respuesta al campo. El campo, la verdad que en el 2008 reavivó la llama de esto de la política, que estaba bastante todo tranquilo, dormido. Pero también es cierto que los dirigentes rurales no estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque cuando nos ponemos a pelear por cosas que pasaron hace 30 años, no estamos favoreciendo el diálogo, no estamos llamando al consenso, y me parece que hay que hacer una autocrítica fuerte. Diputado Juan Casañas, gracias por venir al programa. Lo esperamos en alguna otra oportunidad para ver cómo evolucionó todo este diagnóstico que nos hizo en este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos. ¿Qué quiere que te diga? Yo lo haría cagar a lo de la mesa. Nuestro surgimiento en 2002, registramos a más de 800.000 trabajadores rurales y 72.000 empleadores. Las contribuciones del sector las transformamos en beneficios, prestaciones por desempleo con cobertura de salud, capacitaciones, programas de alfabetización y certificación de competencias laborales. Estamos con vos en todo el país para dignificar el trabajo rural, motor de la economía argentina. Renatre, somos. Nuestro surgimiento en 2002, registramos a más de 800.000 trabajadores rurales y 72.000 empleadores. Las contribuciones del sector las transformamos en beneficios, prestaciones por desempleo con cobertura de salud, capacitaciones, programas de alfabetización y certificación de competencias laborales. Estamos con vos en todo el país para dignificar el trabajo rural, motor de la economía argentina. Renatre, somos el campo. Ahora, cada vez que elegís la protección BAS, te llevas un beneficio. Llegó el programa de beneficios Agroclub BAS. Así de simple, así de efectivo. Agroclub BAS. Crece tu negocio, creces vos. BAS, The Chemical Company. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Puerto Buenos Aires, el puerto de la nación, su puerta al mundo. Hay cosas que imponen respeto. Cosas que intimidan de solo verlas. Que aparecen en medio del camino y te hacen sentir chiquito. Aunque seas una nube inmensa con cara de monstruo. Nueva Nissan Frontier. Impone respeto. Una ciudad verde será más verde si las siglas. Un mundo verde es posible si nos está. Una ciudad más verde la hacemos entre todos. Juga limpio, haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ramiro, buenas noches, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo está? Ramiro, ¿cómo está la situación de los precios de los commodities que la Argentina exporta? ¿Qué relación puede tener a nivel interno con el dólar? ¿Qué puedes contarnos para entender un poco el momento económico que vivimos ahora y lo que va a pasar este año, ¿no? Bueno, la verdad que el escenario de precios de este 2010-2011 es realmente muy bueno para Argentina. Los productos que Argentina exporta están viviendo un escenario, un boom de precios, donde en algunos casos estamos muy cerquitas de alcanzar los anteriores valores récord del año 2008, ¿se acuerdan? Sí. Estamos cerca. ¿Qué tan cerca lo vamos a pasar? ¿Va a ser...? Ejemplo, depende un poco de la situación de cada cultivo. Por ejemplo, para tener una idea simplemente, los precios que estamos teniendo al último día, el viernes de la semana pasada, por ejemplo, respecto del promedio del año 2010, están entre un 30 y hasta un 60% por encima de solamente un año atrás. Entonces, el efecto precios es realmente muy importante en la economía agropecuaria en particular, pero en la economía argentina en como un todo. Entonces, estimando el nivel de facturación de la cosecha que vamos a tener por este nuevo set de precios, lo que estimamos es que se va a incrementar en alrededor de un 40%.
alcanzando los 37.000, 36.000 millones de dólares. De ingresos. exportaciones. De Exportaciones y únicamente del sector agropecuario. Claro. Solo del sector agropecuario. O sea, y aparte del sector agropecuario, la parte de trigo, maíz, soja y girasol, simplemente, Claro, de granos. Entonces es un factor realmente muy positivo para la economía argentina en su conjunto. Impactan mayores retenciones únicamente como un solo impuesto, pero después como cascada en todos los otros impuestos y como movimiento económico a lo largo y ancho de todo el país. Ahora, ¿esto a qué se debe? ¿A las condiciones internacionales de mayor demanda de alimentos, a la debilidad del dólar y a la falta de otras alternativas financieras que hace que las materias primas sean vistas como un refugio de valor? Lo que hay son diversas, digamos, o distintas variables que actúan en un mismo sentido en este momento. Por un lado, la demanda está viviendo un cambio estructural, un cambio que no depende, no es coyuntural de un solo año o de 2 años, sino que viene creciendo a tasas muy altas, vinculadas por un lado al uso para uso industrial, biocombustible fundamentalmente, y por otro lado al incremento poblacional, asociado también que ese incremento poblacional se da en aquellos países que crecen con ingresos cada vez más altos. Entonces genera una mayor demanda de alimentos. Asociado que la oferta crece, pero a un menor ritmo, ya que el área sembrada se creció muy poco en los últimos años y los rendimientos van creciendo, pero con tasa decreciente, se generó una suerte de un mercado muy ajustado entre las relaciones de oferta y demanda. Para tener en consideración, solo en cereales en el último año se produjeron 62 millones de toneladas menos que lo que se demandó. Entonces los stocks mundiales han ido caído a niveles muy bajos y, por ejemplo, el maíz están en sus niveles mínimos de 15 años. Entonces, claro, lo que dijo el informe de Luzda. El informe trimestral de la semana pasada. Entonces los datos de stocks son muy bajos. Los datos de producción, si ven el área sembrada que se estima para maíz, por ejemplo, es más alto, un 5%, salvo que tengan un excelente nivel de rendimientos y que efectivamente se siembre todo lo estimado, apenas alcanzaría a compensar parcialmente ese bajo nivel de stocks. Entonces hay una situación estructural de por qué los precios son tan altos, hay algo que lo está sosteniendo. A eso hay que sumarle un dólar que se está devaluando respecto a otras monedas en el mundo, a una mayor demanda, o sea, como decíamos hoy, no solamente para alimentos, sino para uso industrial. Entonces son todos factores que apoyan esta nueva tendencia, que a nosotros nos viene muy bien como países exportadores de alimentos. Ramiro, se verificó en los últimos años, bueno, se decía, la demanda de China empuja los precios, el cambio de dieta, la incorporación de millones de chinos a la clase media, o sea, eso hacía que demandara mucho más volumen y obviamente mejoraba los precios. Pero, ¿cuánto tenemos que dividir, o explicar que es por un aumento real de demanda que empuja los precios hacia arriba, y cuánto hay de explicación a nivel especulativo, de opciones de inversión en el mundo, que con una economía norteamericana que está saliendo, todavía no terminó, no sé si terminó de salir o no de la recesión, entonces se refugian en los commodities como opción de inversión? En términos de cuánto es especulativo y cuánto real es muy difícil diferenciarlo por varias razones, pero la más importante, yo creo que hay que tener en cuenta que las alternativas de inversión que existen, naturalmente buscan cuáles son aquellas inversiones que le pueden generar un mayor retorno. A la hora de analizar cuáles son esas alternativas y ver que el mercado de cereales y de oleaginosos presentan fundamentos tan sólidos hacia el alza, naturalmente que esos capitales van a ir a apoyarse sobre el mercado de commodities. Con lo cual, no es tanto como que genera la situación de un boom de precios, como que en todo caso la apoya y la sostiene. Yo no creo que los fondos de inversión ingresando al mercado de capitales, lo estarían haciendo, de capitales vinculados al agro, lo estarían haciendo a este ritmo si no estuvieran apoyados en sólidos fundamentos. Entonces, cuánto es uno y cuántos otros es difícil sostenerlo, o difícil poder diferenciar una cosa de la otra. Lo que sí es claro que uno lleva al otro, lo arrastran. Es una misma gran cosa, digamos. Ahora, también vos comentabas sobre el uso industrial que se hacen de los granos, ¿no? Estamos viendo un crecimiento exponencial, sobre todo en la Argentina, en exportaciones de biodiesel. Pero cuando aparece esto también otra vez se renueva el debate de granos para alimentos o para energía. ¿Crees que esto puede llegar a ser una amenaza, o sea, que en algún momento puede haber regulaciones para la producción de biodiesel, o es una tendencia ya imparable del uso de
de los granos como energía alternativa. Bueno, ese es un debate que es multifacético, digamos, porque por un lado está esa discusión que existe a nivel mundial de alimentos o combustibles, pero por el otro lado también hay una discusión muy fuerte en torno al cambio climático y la necesidad de emitir menos. Entonces sabemos que la utilización de combustibles fósiles genera un mayor nivel de emisiones que los vinculados a biocombustibles. Entonces hay como una tensión entre estos dos aspectos, por un lado los vinculados a la emisión de gases de efecto invernadero y por el otro lado el de alimentos y combustibles. Yo creo que la oferta mundial de commodities perfectamente puede abastecer a todos los mercados. De hecho, como decía el economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la cura para los altos precios de los alimentos son los altos precios. Porque si tenemos altos precios, va a incentivar una mayor siembra. Claro. El tema es que las políticas públicas que apliquen los distintos países no corten la señal de precios hacia los mercados internos. Porque si hay un alto precio a nivel mundial, pero a nivel doméstico no se refleja, los productores no tienen incentivos a producir más, logrando de esta manera reducir un poco la sensación de tirantes que hay en el mercado. Entonces ahora, es muy importante que las políticas traten de transmitir esos buenos precios a los productores con el único fin de que se incremente la producción vía productividad y quizás también en áreas sembradas en aquellos lugares donde se pueda. No, es curioso este caso porque, por ejemplo, con biocombustibles, la compañía o el fabricante de aviones Airbus con algunas líneas aéreas han experimentado vuelos experimentales, valga la redundancia, con biocombustible. En México ahora la semana pasada fue con un biocombustible a base de jatrofa, que no compite con alimentos. Exacto. Y en Brasil con otra compañía aérea con algas provenientes de la Argentina, ¿no? También un biocombustible a partir de algas. Con lo cual, esto es una alianza entre el gobierno del país, de la línea aérea, para no decir el nombre de la empresa, el fabricante de aviones y también los productores que armaron un circuito, pero no siempre depende del Estado planificador que dice, bueno, vamos a incentivar. Los privados de alguna manera tendrían que moverse un poco más y buscar alianzas estratégicas, por ejemplo en el caso de los biocombustibles, ¿no? Claro. Bueno, tenés el caso de YouTube, cuando tocó sus recitales acá en La Plata usaron biocombustibles, biodiesel para alimentar. No sabía eso. Pero sin lugar a dudas, digamos, o sea, hoy estamos con biocombustibles fundamentalmente vinculados al maíz, caña de azúcar y soja. Hay toda una serie de biocombustibles que se fundan en productos que no compiten con los alimentos, como por ejemplo bien señalaba la jatrofa. Todavía el avance en la ciencia, digamos, no lo vuelve tan rentable como los otros. Entonces está como un paso un poquito más rezagado, pero yo creo que naturalmente vamos a ir llegando a esos combustibles de segunda, tercera generación en el cual ya no utilicen productos vinculados al agro. Todavía... Ramiro, en 30 segundos que nos quedan, si vemos el mapa de la Argentina como el mapa como el mapa del colegio, ¿no? Y decís, bueno, zonas productivas potenciales para alimentos, para biocombustibles, ¿hay todavía zonas que se pueden explotar o ya está más o menos todo, Mira, todo hace hecho? poco no quiero nombrar la empresa para no hacer una publicidad, pero hace poco estaba viendo los proyectos de nuevas semillas que estaban por salir al mercado en los próximos 10, 15 años, cuál era la proyección de lo que estaba saliendo y cuáles eran los beneficios y dónde se podía llegar a sembrar. Realmente es algo que parece ciencia ficción. Todavía hay margen. Queda muchísimo. Ramiro Costa, gracias por venir al programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cristian, nos vemos el miércoles. El próximo miércoles. Muchas gracias.